Antes de que existieran las ciudades, las carreteras o las fronteras, ellos ya dominaban estas tierras. Durante millones de años, sus enormes pasos han marcado el ritmo de la sabana africana, recorriendo caminos invisibles que solo ellos son capaces de recordar. Su fuerza es legendaria, pero no es lo que realmente los hace extraordinarios. Detrás de su imponente tamaño se esconde una inteligencia sorprendente, una memoria capaz de conservar recuerdos durante décadas y un profundo vínculo familiar que desafía todo lo que creemos saber sobre el reino animal. Hoy seguiremos el viaje de una de estas increíbles familias. Un recorrido lleno de descubrimientos, desafíos y momentos que revelan por qué los elefantes son considerados los verdaderos gigantes de la naturaleza. Con las primeras luces del día, la sabana comienza a despertar. El aire aún es fresco y el silencio solo es interrumpido por el sonido de cientos de kilos avanzando lentamente entre la hierba. La manada inicia una nueva jornada, guiada por la experiencia de su líder. Al frente camina la matriarca, la hembra de mayor edad. Ella conoce el territorio como nadie. Recuerda antiguos caminos, árboles que florecen en determinadas épocas del año y fuentes de agua que permanecen ocultas cuando todo parece seco. Los científicos han descubierto que los elefantes poseen una de las memorias más desarrolladas del reino animal. Son capaces de reconocer lugares visitados muchos años atrás y distinguir a decenas de individuos diferentes. Esa extraordinaria capacidad ha permitido que sus familias sobrevivan generación tras generación en uno de los ambientes más exigentes del planeta. Ningún movimiento dentro del grupo ocurre por casualidad. Cada paso responde a la experiencia acumulada durante toda una vida. A diferencia de muchos otros animales, los elefantes viven en sociedades donde la cooperación lo es todo. Las crías nunca están solas. Mientras la madre busca alimento, otras hembras permanecen cerca para vigilarlas, protegerlas y enseñarles los primeros secretos de la vida. Desde sus primeros meses, los pequeños aprenden observando a los adultos. Descubren cómo utilizar su trompa, cómo comunicarse mediante sonidos casi imperceptibles y cómo interpretar cada movimiento del grupo. Entre ellos existe un fuerte vínculo emocional. Cuando un miembro de la familia se detiene, los demás esperan. Si una cría tiene dificultades para caminar, toda la manada reduce el paso. La supervivencia depende del grupo, nunca de un solo individuo. Este extraordinario comportamiento ha convertido a los elefantes en una de las especies más sociales del planeta. Si existiera una herramienta perfecta creada por la naturaleza, probablemente sería la trompa de un elefante. Formada por más de 40.000 músculos, puede levantar enormes troncos de árboles, y segundos después, recoger una pequeña hoja del suelo con una precisión asombrosa. Con ella respiran, huelen, beben agua, arrancan ramas, acarician a otros miembros de la familia e incluso saludan a sus compañeros. El olfato es tan desarrollado que pueden detectar agua a varios kilómetros de distancia cuando las condiciones son favorables. En épocas de sequía, esa capacidad puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para toda la manada. Cada movimiento demuestra una combinación única de fuerza, sensibilidad e inteligencia. Cada día, un elefante adulto necesita consumir enormes cantidades de vegetación para mantener su gigantesco cuerpo. Durante horas recorren extensas llanuras alimentándose de hojas, cortezas, ramas y frutos. Pero mientras comen, también transforman el paisaje. Al derribar árboles envejecidos permiten que la luz llegue al suelo, favoreciendo el crecimiento de nuevas plantas. Al dispersar semillas a lo largo de kilómetros contribuyen a la regeneración de los bosques y las sabanas. Incluso los senderos que utilizan terminan siendo aprovechados por numerosas especies que siguen las mismas rutas abiertas por estos gigantes. Sin proponérselo, los elefantes modifican el entorno y ayudan a mantener el equilibrio de todo el ecosistema. Aunque muchas veces parezcan silenciosos, los elefantes mantienen una conversación constante. Además de los sonidos que podemos escuchar, producen vibraciones de muy baja frecuencia conocidas como infrasonidos. Estas señales viajan varios kilómetros y permiten que diferentes grupos permanezcan comunicados incluso cuando no pueden verse. También utilizan el tacto para expresar confianza y afecto. Entrelazan sus trompas, rozan suavemente a las crías y permanecen muy cerca unos de otros durante los momentos de descanso. Para ellos, comunicarse no consiste únicamente en emitir sonidos, es una forma de mantener unida a toda la familia. Pocas especies han despertado tanto interés entre los científicos como los elefantes.
Diversos estudios han demostrado que pueden reconocerse frente a un espejo, resolver problemas sencillos y recordar experiencias ocurridas muchos años atrás. También son capaces de identificar las voces de individuos conocidos y reaccionar de manera diferente según la situación que enfrenten. Su enorme cerebro, el más grande entre los animales terrestres, refleja una complejidad que todavía continúa siendo investigada. Cuanto más aprendemos sobre ellos, más comprendemos que la inteligencia puede adoptar formas muy distintas en la naturaleza. Pero el verdadero poder de los elefantes no reside únicamente en su tamaño. Su mayor fortaleza es la unión. Cada miembro de la manada desempeña un papel esencial. Las hembras adultas cuidan de las crías como si fueran propias, los jóvenes aprenden observando a los mayores y la experiencia de la matriarca guía a todos hacia la supervivencia. Gracias a esa cooperación, esta especie ha logrado superar innumerables cambios en el planeta durante millones de años. Cuando el sol comienza a ocultarse tras el horizonte, la sabana vuelve a quedarse en silencio. Después de recorrer kilómetros en busca de alimento y agua, la familia permanece unida mientras termina un nuevo día. Han abierto senderos, dispersado semillas, alimentado la tierra y recordado caminos que otras generaciones volverán a recorrer. Los elefantes son mucho más que los animales terrestres más grandes del planeta. Son auténticos ingenieros de la naturaleza, guardianes del equilibrio de los ecosistemas y símbolo de inteligencia, memoria y cooperación. Su historia es también la historia de África, un relato de resistencia y adaptación que continúa escribiéndose con cada nueva generación. Mientras sus enormes pasos sigan resonando sobre la sabana, estos gigantes continuarán recordándonos que la verdadera grandeza no se mide únicamente por la fuerza, sino también por la sabiduría, la familia y el respeto por la vida. Porque en el corazón de África, los verdaderos reyes no siempre rugen, a veces, simplemente caminan. La noche termina de envolver la sabana, pero para los elefantes el viaje nunca se detiene. Incluso cuando el paisaje parece inmóvil bajo la luz de la luna, la manada continúa avanzando con una calma que solo puede otorgar la experiencia. Cada paso levanta pequeñas nubes de polvo que desaparecen con el viento, mientras las enormes siluetas se desplazan en absoluto orden. No existe prisa, porque durante millones de años han aprendido que la paciencia es una de las claves de la supervivencia. Sus rutas no son improvisadas. Son caminos transmitidos de generación en generación, recorridos tantas veces que parecen formar parte de la memoria misma de la Tierra. A medida que avanzan, la matriarca permanece siempre atenta. Sus grandes orejas captan sonidos que para otros animales pasan completamente desapercibidos. Su extraordinario sentido del olfato analiza el aire constantemente, identificando aromas que indican la presencia de agua, vegetación fresca o el paso reciente de otros elefantes. Cada decisión que toma influye en la supervivencia de toda la familia. No necesita hablar para ser seguida. Décadas de experiencia han convertido sus movimientos en la guía más confiable para el resto del grupo. Los elefantes rara vez se separan unos de otros por mucho tiempo. Las crías permanecen protegidas entre los adultos, formando un verdadero escudo viviente. Desde cualquier ángulo resulta evidente que la familia constituye el centro de su existencia. Mientras los más pequeños juegan entre las patas de sus madres, los jóvenes comienzan a descubrir el mundo imitando cada movimiento de los adultos. Observan cómo arrancan las ramas más tiernas, cómo utilizan la trompa para explorar el suelo y cómo identifican las plantas más nutritivas entre cientos de especies diferentes. Aprender lleva años. Una trompa puede parecer una herramienta sencilla, pero dominarla requiere práctica constante. Durante los primeros meses de vida, las crías suelen tropezar con ella, incapaces de controlar todos sus movimientos. Poco a poco descubren cómo enrollarla alrededor de una rama, cómo recoger agua sin derramarla y cómo utilizarla para acariciar a los miembros de la familia. Lo que para un adulto parece un gesto cotidiano representa para un pequeño elefante un complejo aprendizaje que exige paciencia y observación. La alimentación ocupa gran parte de su jornada. Un elefante adulto puede dedicar más de 16 horas al día a buscar y consumir alimento. Su dieta incluye hierbas, hojas, frutos, cortezas e incluso raíces cuando las condiciones lo requieren. Esa enorme necesidad de energía explica por qué recorren largas distancias diariamente. Ningún lugar permanece igual después de su paso. Allí donde comen dejan espacio para que nuevas plantas crezcan,
Transportan semillas adheridas a su cuerpo o dispersadas a través de sus excrementos y favorecen el desarrollo de una extraordinaria diversidad de especies vegetales. Por esa razón, muchos científicos consideran a los elefantes auténticos arquitectos de la naturaleza. Su presencia transforma el paisaje de formas que pocas veces percibimos a simple vista. Los senderos que abren entre la vegetación son utilizados por antílopes, cebras y otros animales para desplazarse con mayor facilidad. Los árboles que derriban permiten que la luz llegue al suelo, impulsando el crecimiento de nuevas plantas. Incluso los pequeños huecos que excavan buscando agua pueden convertirse en una fuente de vida para numerosas especies durante la estación seca. Pero la grandeza de los elefantes no reside únicamente en la fuerza de su cuerpo. Su inteligencia continúa sorprendiendo a los investigadores. Han demostrado ser capaces de resolver problemas, aprender mediante la observación y adaptar su comportamiento a situaciones completamente nuevas. Son animales curiosos que exploran cuidadosamente todo aquello que llama su atención. Analizan objetos desconocidos utilizando la trompa, las patas e incluso el oído, recopilando información antes de decidir cómo actuar. Su memoria también desempeña un papel fundamental. En épocas de escasez recuerdan lugares visitados muchos años atrás, donde todavía es posible encontrar agua o alimento. Esa información puede significar la diferencia entre la supervivencia y el fracaso para toda la manada. No se trata únicamente de recordar un lugar, también son capaces de reconocer voces, olores y rostros de individuos con los que convivieron hace mucho tiempo. En un mundo tan cambiante como la sabana, conservar esos recuerdos representa una ventaja extraordinaria. La comunicación entre ellos va mucho más allá de los sonidos que el ser humano puede escuchar. A través de vibraciones de baja frecuencia transmiten mensajes que recorren grandes distancias, permitiendo que grupos separados permanezcan conectados incluso cuando no existe contacto visual. Al mismo tiempo utilizan el lenguaje corporal para expresar tranquilidad, advertencia, curiosidad o afecto. Un simple roce de sus trompas puede fortalecer vínculos que permanecerán durante toda la vida. Cuando finalmente llega un momento de descanso, la familia permanece reunida. Las crías buscan la protección de los adultos mientras el resto del grupo permanece alerta. En esos instantes de aparente quietud se fortalece el lazo que mantiene unida a toda la manada. No importa cuántos kilómetros hayan recorrido ni cuánto tiempo hayan permanecido buscando alimento, siempre existe un espacio para compartir, cuidarse mutuamente y prepararse para el siguiente día. Al amanecer, la historia vuelve a comenzar. El sol ilumina nuevamente las inmensas llanuras africanas y los gigantes reanudan su marcha siguiendo senderos que existen desde mucho antes de la aparición del ser humano. Cada jornada representa un nuevo capítulo en una historia escrita durante millones de años. Una historia de adaptación, inteligencia y cooperación que continúa desarrollándose con cada nueva generación. Mientras el eco de sus pasos siga recorriendo la sabana, los elefantes continuarán siendo uno de los mayores símbolos de la naturaleza salvaje, recordándonos que la verdadera fuerza no siempre se encuentra en el tamaño, sino en la capacidad de mantenerse unidos frente al paso del tiempo.